Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo, como os prometí ayer, 30 chollazos por menos de 6 millones en la Liga Fantasy de relevo para vuestros equipos. No os lo perdáis porque son 30 jugadores titulares o con opciones de dar la sorpresa que pueden puntuar muy bien. Recordar que la Liga Fantasy ahora se juega con los puntos relevo que suman de entre un 0 a un 4 con un algoritmo de unas estadísticas que aún no han actualizado o aún no han determinado o detallado muy bien cómo son relevo, no han hecho ningún tipo de ejemplo ni nada. Entonces, claro, estamos partiendo de una base que estamos hablando de un juego y de un sistema de puntuación que no ha habido previamente. Entonces, no hay datos anteriores de puntos de los jugadores en este tipo de puntuación. Entonces vamos un poquito a ciegas, pero os voy a traer esos 30 jugadores por menos de 6 puntos que lo hacen bien en la mayoría de juegos y que pueden hacerlo muy bien en este también. El primero, Centellas, el más barato, vamos de precio descendente a precio ascendente. Centellas, lateral izquierdo, presumiblemente titular del Almería, se la juega con Akieme. Una vez que llegó Vicente Moreno a los banquillos del Almería, Centellas fue titular y dio muy buen resultado al Almería, marcando un golazo de fuera del área y dando 2 asistencias para la permanencia. Así que apuntároslo porque está a muy buen precio. Recordamos que, en diferencia de otros juegos que el precio máximo es Griezmann por 20 millones, 24 o así, aquí Vinicius vale 98 millones. Hay jugadores, los grandes jugadores, Griezmann, Lewandowski, Vinicius. Si lo vamos a buscar aquí, Lewandowski vale 88, Vinicius vale 92, Griezmann vale 66. Entonces estamos hablando de precios muy altos. Entonces, para cuadrar y para poder fichar a jugadores así de potentes en la liga, hay que centrarse en los chollos titulares para poder complementar, sobre todo al principio de temporada. El segundo que vamos a hablar, Jesús Vázquez, lateral izquierdo del Valencia, a priori suplente de Gallá. Sí, pero es que hay posibilidades de que sea titular en el extremo. Esta pretemporada está jugando bastantes partidos de extremo y podría dar el salto a esa posición siendo aún suplente del lateral izquierdo para cuando Gallá no pueda jugar, y puede ser un jugador muy factible, además saliendo de defensa por un poco más de 2 millones. Importante tenerlo en cuenta. Otro, Pepelu, aún sin foto, 2,5 millones. Es un jugador que ha salido en otros juegos bastante más caro porque su aportación al Valencia puede ser clave. El año pasado fue uno de los mejores mediocentros de la segunda división, militaba en el Levante y es un fichajazo joven para un medio del campo brutal del Valencia. Ya compartió mediocampo con Almeida en el Vitoria Guimaraes y los dos, jovencísimos con 19-20 años, hicieron un papelón brutal en el equipo portugués. El siguiente, vamos a hablar de dos jugadores. Lato del Mallorca, lateral izquierdo, por 2,7 millones y Jaume Acosta por 4 millones. Esos dos jugadores se pugnan una posición en el carrilero izquierdo del Mallorca. Veremos a ver quién se hace con la posición, porque Lato viene como un buen fichaje, pero Costa lo hizo muy bien y es del agrado de Aguirre. Así que, a mi parecer, empezará Costa de titular, pero Lato le irá comiendo la tostada jornada tras jornada, así que tenemos que estar atentos a ver las noticias y estos últimos amistosos, faltando poco menos de 15 días para empezar la liga, a ver quién empieza a titular, porque si Lato se hace con el sitio en el 11 por 2 millones y poco, 2,7 millones, puede puntuar muy bien. Recordamos que es un jugador muy ofensivo y las bandas del Mallorca suben mucho para nutrir pelotas a Muriqi y, si lo fichan, a Larín. Puede ser una dupla muy buena. El siguiente, Mata, delantero del Getafe Made in Bordalás. Vino Bordalás el año pasado para salvar al Getafe, lo consiguió y cogió
a sus gladiadores que le respondieron en su momento y son de su confianza, y uno de ellos es Mata, que no iba ni convocado con Quique Sánchez Flórez, y desde que llegó Bordalás al equipo, titular desde la primera jornada. Entonces tenemos un delantero que va a salir titular en el Getafe por poco más de 3 millones. Ojito, porque puede ser muy, muy buena opción. El siguiente, uno de los mejores defensas con mejor media, tanto en Sofascore como en Picas el año pasado. Jugó pocos partidos porque al principio no fue titular, pero fue ganando protagonismo, tanto jugando en el medio del campo como en central. Es David López del Girona. Importante también con la venta de Oriol Romeu. Si el Girona no encuentra un sustituto en condiciones, David López podría formar parte de este mediocentro, o tanto de central o jugando en defensa de 5. Así que un jugador muy importante, muy valorado en muchos juegos. Veremos si en la Liga Fantasy también tiene su lugar por poco más de 3 millones. Siguiente nombre, Guruceta, delantero del Athletic de Bilbao. Desde que Aduriz dejó el Athletic, ha quedado como un hueco que nadie ha conseguido hacerse con la titularidad en el Athletic. Probó Iñaki Williams, salió Villalibre, ficharon a Raúl García, ha salido Guruceta. Nadie está consiguiendo ser el titular indiscutible y suplir al gran Aduriz. Veremos Guruceta, que empezó el año pasado haciendo buenos partidos, si se asembla bien a lo que es el 11 del Athletic, y si es titular puede ser una muy buena opción por un poquito menos de 3 millones y medio. El siguiente, hay dos jugadores que están en mi lista que cumplen la misma función, que es dejar o intentar suplir el hueco que deja el Vilar Touré. Realmente el lugar del Vilar Touré lo va a coger Luis Suárez, el delantero que partía de extremo derecho porque el Vilar Touré era titular en la delantera. Pues deja como un hueco libre en el extremo derecho que se va a rellenar o con Lázaro Vinicius, que vale 3 millones y medio, o en cualquier caso con Ramazani, que vale un poquito menos de 5 millones. Así que dos buenas opciones para ese extremo derecho, que también pueden entrar en la banda izquierda por Embarba. Así que cualquiera de los dos, el que vaya a ser titular, va a ser una muy buena opción para las primeras jornadas de liga. El Almería tiene buenos partidos al principio, sin destacar más el primer partido, en casa contra un Rayo que se está aún formando, sobre todo en la faceta defensiva. Así que los atacantes de la Almería en la jornada 1 son muy, muy, muy interesantes. El siguiente, Pejiño. Un especialista en lo que es los juegos que forman parte de estadísticas. Jugador que regatea mucho, que tira mucho a puerta, que es del agrado de los seguidores de las estadísticas. Entonces, un delantero que podría haber salido de medio, la verdad, por 3 millones, es una muy, muy buena opción. Vamos a ver qué tal se adapta Las Palmas, que es un equipo muy ofensivo y de buen ver, a primera con equipos que le van a quitar la pelota. Veremos a ver qué papel tiene, si quiere salir más defensivo o va a salir a dominar cada partido con Loyodis, Kirian, Viera, Moleiro, Pejiño, jugadores muy, muy, muy interesantes, y que aquí hay varios de ellos. El siguiente, tenemos un central titular en la liga, como es Domingos Duarte en el Getafe. Ya sabemos que con Bordalás el Getafe va a ser muy consistente en defensa, así que tanto Domingos Duarte como Mitrovic van a ser muy buenas opciones en este inicio de liga. Están a la espera el Getafe también de fichar algún central, pero ya vemos que Gené no es competencia para ellos porque se ha reconvertido en mediocentro defensivo. Así que por 3 millones, tenemos un central titular que lo va a hacer muy bien, al igual que los dos próximos nombres, que es Alex Suárez de Las Palmas, que por 3,9 parte como titular indiscutible en la defensa de Las Palmas, junto a su compañero Coco, por 3,9 también. Coco es indiscutible en el central. Su pareja no sabemos si será Alex Suárez o será Curbelo. En el caso de que sea Curbelo, Alex Suárez va a jugar sí o sí tanto de central acompañando a Coco, o de lateral derecho, que ya lo hizo el año pasado
al final de temporada. Bueno, más bien al principio de temporada y luego Álvaro Lemos fue jugando en el lateral derecho. Así que Coco y Alex Suárez son los dos titulares claros de la defensa de Las Palmas. Así que las dos opciones por 3,9 millones son muy, muy buenas. Otro jugador a destacar, Guridi, muy bien valorado en muchos juegos, tanto en Sofascore como en Picas, etcétera, etcétera. Veremos qué papel tiene en la Liga Fantasy. El mediapunta del Alavés, que es un box to box, tanto defiende como ataca, puede aportar mucho, tanto en estadísticas defensivas como ofensivas, y puede aportar una buena media de puntos entre esos puntos relevo. Veremos cómo se comportan y eso, pero Guridi por 4 millones puede ser una muy buena opción. El siguiente, que ya hemos hablado de él, Mitrovic, pareja de Domingos Duarte, a priori por 4,5, un poquito más caro que su compañero. Cualquier defensa que sea de Bordalás es muy buena opción, y más si estamos hablando de temas estadísticos, de porterías a cero, de duelos ganados. Es Bordalás, Mate in Bordalás, que defiende muy bien y tiene pocas ocasiones, así que la defensa va a ser clave y puede ser muy bien puntuada. Siguiente jugador. Lo que sí que hay que comentar es que la Liga Fantasy está un poquito desactualizada y que hay problemas con algunos jugadores que no cambian de equipo, aún no se han metido fichajes nuevos, hay gente que sale como lesionada en este juego y por eso está bajando el valor cuando realmente no está lesionado. Entonces estas cosas la Liga Fantasy tiene que meterse de verdad, porque pueden empeorar lo que sería el juego de muchos de los participantes. Entonces cuidadito, Mojica, que milita aquí en el Villarreal, pero ya es jugador de los Asuna y yo creo que va a ser el lateral izquierdo titular por delante de Juan Cruz. Está nada, baratísimo por 4,5, y este sí que es un jugador que sí o sí lo recomiendo porque es una bala por la banda izquierda. En cuanto al siguiente, tenemos al lateral izquierdo de Las Palmas, Sergi Cardona. Fue uno de los mejores laterales de segunda división y el que más puntos en plan estadísticas en Fumondo, por ejemplo, aportó. Así que ojito con este jugador, porque sí que es verdad que tiene un suplente que han fichado que puede comerle la tostada, pero yo creo que dando fiabilidad como la ha dado, o dando fidelidad al equipo que subió a segunda, García Pimienta va a salir con la defensa que subió de Las Palmas de segunda a primera, y Sergi Cardona, si no demuestra lo contrario, va a estar allí. Entonces un lateral súper ofensivo por 4,6 millones está muy muy bien. Siguiente jugador, vemos que hay muchos jugadores muy baratos de los equipos que suben de segunda división. Este Melendo, totalmente el motor del centro del campo del Granada, puntuó muy bien el año pasado, y además con el fichaje de Gumbau yo creo que Melendo se hace aún mejor. El ex jugador del Español va a ser dominador total del centro del campo y va a dar esos balones a la delantera tan buena que es del Granada, con Uzuni, con Brian Zaragoza, con Puertas, con Callejón, etcétera, etcétera. Jugador muy interesante. El siguiente es una apuesta mía, que es Alberto Moreno, lateral izquierdo del Villarreal, que ya sin Mojica solo tiene a Pedraza como para competir para el puesto. Por un poquito más de 5 millones, yo creo que va a ser el titular, al menos en las primeras jornadas de liga, ya que Pedraza ahora mismo tiene algunas molestias musculares que no le permitirían jugar la primera jornada. Aún así se ve que se va a recuperar, pero Alberto Moreno, cuando está jugando en pretemporada de titular, que lleva los 3 últimos partidos de titular, lo está haciendo muy bien, dejando grandes detalles y dejando más de una asistencia a Gerard Moreno, por ejemplo. Así que ojito con Alberto Moreno, porque se puede hacer con la titularidad de lateral izquierdo del equipo de Setién. El siguiente es el fichaje un poquito estrella, no estrella, del Athletic Club. Vemos aquí la foto con el Mallorca, que es Ruiz de Galarreta, que va a ser titular, va a ser la pareja de Sancet en el Athletic. Y vemos que vale un poquito más de 5 millones, 5,3, así que es una muy buena opción. ¿Qué pasa? El Athletic tiene bastante competencia en ese sitio. Está Muniain,
está Dani García. Yo creo que Sancet y Ruiz de Galarreta van a ser los titulares al principio de temporada, pero esas posiciones se pueden ir moviendo. Así que habrá que tener cuidado y tener controlados los entrenamientos y el movimiento del equipo para ver qué jugadores van a jugar y cuál no. Encontramos al portero más barato de la liga, que es Vallés, el portero de Las Palmas, por 5,4 millones. Han traído a un portero suplente que ya jugó titular el último partido de pretemporada, pero yo creo que va a seguir Vallés de titular. Pero hay que tener cuidadito, tampoco estamos gastando mucho dinero por el por el supuesto portero titular más barato de la Liga Fantasy, así que una muy buena opción. Seguimos con el lateral derecho del Rayo Vallecano, Balliu, el catalán que ya hizo muy buena temporada el año pasado y sonó hasta para el fichaje del Barça, solo vale 5,5. Ya sabemos que el Rayo el año pasado, toda su defensa, toda su delantera fueron muy bien puntuados en muchos juegos y en este puede serlo también. O sea, se queda como el único remanente del año pasado junto a Lejeune, que vuelve y harán pareja con Aridane y con el Pachaspino. Así que esta defensa puede aportar muy buenas cosas a un Rayo bastante renovado en cuanto a la parcela defensiva. Veremos cuál es su aportación a los puntos relevo. Y hablando del mismo equipo, un poquito más caro, 5,47 millones, Óscar Valentín sin Comesaña, es el mediocentro titular indiscutible y que va a formar el juego del Rayo Vallecano. Su compañero está en duda. Está Cis, está Unai López, se supone que van a fichar a otro para ser titular, pero Óscar Valentín va a ser inamovible del centro del campo. Así que otra muy buena opción por menos de 6 millones. Como hemos hablado, los equipos que subieron de segunda tienen un precio más baratito, los jugadores, así que Carlos Neva es otro jugador súper importante para el Granada en ese lateral izquierdo con experiencia en la primera división y por un poco más de 5,5 millones tenéis un lateral súper ofensivo que cumple también en posiciones defensivas que puede aportar una gran cantidad de puntos. Ya en los últimos 5 jugadores tenemos a Melero, que no empezará la liga porque tiene unas molestias, aunque aquí pongan que está correcto, no hagáis caso nunca del estado físico dentro de los juegos, ya no solo de la Liga Fantasy, sino de cualquier tipo, de Futmundo, de Mr. Fantasy, de Vivenger. Hay juegos que están más actualizados, otros que no, pero si queréis consultar el estado físico de la gente, hay páginas que están más actualizadas. Entonces os recomiendo seguir esas páginas y no los juegos. Melero no va a estar en la jornada 1, pero por 5,5 fue el segundo mejor jugador por Sofascore de la Almería el año pasado en cuanto a media, desde que llegó en la segunda parte de la temporada. Así que van a hacer una pareja o un tribote con Edgar, Robertone y Melero súper interesante. Ya sabemos que es un mediocentro muy llegador, muy chutador. Entonces esto para las estadísticas de la Liga Fantasy también es muy importante. El siguiente es central del Mallorca. Hemos visto ya laterales del Mallorca. Copete es el central más barato, titular de la zaga mallorquinista y por poco más de 5 millones y medio es una muy buena opción. Seguimos con un jugador que es muy de mi agrado, por 5,7, es jovencísimo, es una perla, veremos a ver cómo responde a la primera división, pero es Moleiro. El año pasado no tuvo su mejor año en cuanto a goles y aportación, pero sí en asistencias, hizo muchos palos, muchos buenos chuts que podían haber acabado en gol tranquilamente, pero no tuvo esa suerte. En cuanto a vistosidad, a regates, a elegancia, es un jugador brutal que estuvo en la órbita y sigue estando en la órbita, por ejemplo, del Barça. Así que ojito con Moleiro porque está muy, muy barato. Y en los dos últimos tenemos al segundo portero más barato de la liga, titular a priori, que es Sivera del Alavés, que por 5,7
es un equipo que yo creo que se va a hacer muy fuerte en la parcela defensiva, porque en la parte ofensiva tampoco tiene tantos jugadores tan determinantes. Tiene a Rioja, tiene al fichado Simeone, el hijo de Simeone, pero les falta un poquito en la parte ofensiva, así que el Deportivo Alavés tiene que construirse a partir de una buena defensa, como hizo en segunda y ya demostró en segunda. Y por último, el último jugador es el central por excelencia titular de Setién, que es Mandy, por 5,8 millones. Tiene la confianza total de Setién, saca muy bien la pelota, es un jugador que va muy bien también a remates de corners, así que ojito con Mandy porque por un poquito menos de 6 millones tenemos al central elegido para la jerarquía de la defensa de Setién. Así que nada, aquí os he traído los 30 nombres de 30 chollazos en la Liga Fantasy que valen menos de 30 millones. El siguiente vídeo será sobre jugadores también de la Liga Fantasy que ya valen un poco más, pero son muy fichables, ya que por el precio que tienen puede dar muchos, muchos puntos. Así que nada, dejadme en los comentarios, es el primer vídeo que hago sobre la Liga Fantasy, si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis algún otro tipo de contenido. Y nada, como siempre, si os ha gustado, suscribiros, dadle like, activar las notificaciones, seguidme en Twitter, seguidme en Twitch. Y nada, gente, nos vemos en el siguiente.